¿Qué tal? ¿Cómo está? Le invito a que me acompañe a esta lectura crítica sobre el texto de El programa analítico, ubicado en el programa sintético de las fases 2 a las 6. No sin antes invitarle a que se suscriba a este canal de ideas malignas que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente. Dele clic a ese botón, suscríbase, active las notificaciones, sea parte de esta comunidad. Y bien, pues le presento la dinámica con la que se hará este video. Presentaré un título de vez en cuando, no siempre, sobre una idea introductoria o sugerente sobre lo que comunican los párrafos por presentar después de ese título. Después se hará una lectura de la extracción relevante que yo consideré, o habrá una reorganización de los párrafos y tal vez un juicio crítico añadido, no siempre aparece así. Y finalmente pues presentaré los párrafos originales completo con el análisis previo a partir del código de colores que normalmente empleo en mis videos. Además, pues en ese momento usted puede ponerle pausa para ver si usted comparte la misma visión, la misma interpretación a partir de lo que es el texto original. Y bueno, pues este es el código de colores que empleo sobre la señalización de los contenidos. Y bien, pues ahora sí, vamos a comenzar con ¿qué es y de dónde surge el programa analítico? Y bueno, el programa analítico es el segundo nivel de concreción del currículo. Esto lo leímos quién sabe cuántas veces en el ciclo escolar pasado. Y se llega... ¿Cómo se llega? ¿De dónde se llega? Bueno, pues mire, vamos a comenzar el caminito primero, con el que es el primer nivel de concreción del currículo. Se trata del programa sintético. Pero fíjese cómo la flecha pues no apunta ahí. Así que primero necesitamos la incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales de acuerdo con las condiciones del entorno inmediato de su escuela, de su grupo. Y después, resultado de este ejercicio, como colectivo escolar, contextualizan y sitúan los procesos formativos. Así es como por fin ya llegamos a esa flechita. Y mire, ¿cuál de los dos cuadros, con cuál de los dos estamos cumpliendo? ¿Con cuál está cumpliendo usted? Porque usted ve que no brincamos del sintético al analítico nada más así porque sí, le fuimos a dar una vuelta. Y si está cumpliendo con los dos, ¿es en ese orden? Y es que mire, si usted cumple con el primero, el que ya quedó de fondo, se incorpora problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales y regionales. Ojo, son 3 vías, no es una, no es problemas nada más. Si usted cumple con eso y los coloca en el programa analítico, pues ya se brincó el verde, ¿no? Y el verde tiene dos procesos: contextualizar y situar los procesos formativos que requieren de lo otro. Así es como se sitúa, ¿cierto? Entonces, si yo no cumplo con este orden, algo no cuadra bien en este programa analítico. Así que por eso es que le dejo esa pregunta. Hay que tomar nuestros documentos y decir, ¿están en ese orden? Y este programa analítico no es un formato específico que se llene por cuestiones administrativas. Ojo, ojo con eso. Ahorita en los añadidos platicamos. No es un formato específico. Se construye y reconstruye. Por favor, póngale más amarillo ahí donde dice reconstruye, porque es importante esto. Dice de manera permanente. Organiza de modo específico varias de las acciones que ya se realizan, se incorporan nuevas y se reorienta el sentido de otras. Esto se revisó dentro de la dinámica escolar cuando todo comenzó el ciclo escolar pasado, ¿cierto? ¿Y de dónde surge? Bueno, surge del análisis, reflexión, selección y organización de los contenidos propuestos en los programas sintéticos. Lo acabamos de ver ahorita en la anterior, esa vueltita que le dimos. Y todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Atender las finalidades que el plan de estudio señala. Y este programa analítico, ¿cuál fue el enfoque que usted le dio? Usted se podría preguntar, ¿enfoque?
Ya me dijeron quién sabe cuánto del programa analítico y ahora viene este sujeto a decir que qué enfoque. Sí, mire, me refiero a lo siguiente. Si lo vio primero como estrategia y luego como documento, o lo vio como documento y luego como estrategia, ¿qué fue primero? Es relevante la respuesta que usted dé, por una razón. Aquí en este canal usted me ha escuchado que yo he dicho que el programa analítico está muerto y super muerto, y se lo sigo diciendo. Pero está muerto si se está viendo como un documento, es decir, si lo primero que quiero es ponerle portada, ponerle tablitas, campos por llenar, entonces no es el enfoque de estrategia, de contextualización de aprendizaje situado. De ninguna manera es eso. Y también le he dicho en muchas ocasiones que existía algo llamado enfoque didáctico. Cuando teníamos el documento llamado Avance de los contenidos del programa sintético de las fases 2 a las 6, váyase a después del campo de lo humano y lo comunitario, y ese es el título que viene: enfoque didáctico, procesos de contextualización y aprendizaje situado. Es decir, eso es el programa analítico como consecuencia. O si usted lo quiere ver todavía como parte de, bueno, véalo como quiera. Pero el asunto es que es una estrategia que termina en un documento. Si la mirada es en ese sentido, su programa analítico está vivo, vivito y coleando, y seguramente con mucho que aportarle a la escuela. Pero si lo vio como documento primero y ahora, pues usted tiene la experiencia ya del tiempo que lleve en el ciclo escolar o en el momento en que usted esté viendo este video, porque este video se está grabando cuando ya por lo menos va un trimestre de Nueva Escuela Mexicana. ¿Cómo va con su programa analítico? O sea, ¿es una dosificación glorificada o realmente cumple con lo que vio en la diapositiva anterior? Porque si no, pues simplemente es un documento al cual pues hay que recurrir a él cuando venga una nueva planeación o cuando hay que hacer una lista de verificación si se está cumpliendo con los tiempos que se dijo. Mucho cuidado con eso. Eso queda porque ahí sabremos si está vivo o está muerto. Porque me queda claro que si es una estrategia debe de estar vivo. Acomoda el lugar, debe estar vivo. Pero si es como documento, pues no encuentro cómo pueda estar moviéndose. Así que si fue al revés, pues yo creo que es un buen momento para decir entonces cómo vamos a hacerle para reconstruirlo. Además es lo bueno del programa analítico, ¿no? Pues se ha dicho que no es un documento acabado. Pero todo esto también requiere de algo. ¿Qué nivel de apropiación tiene usted, tengo yo, del programa sintético que tengo que desarrollar? De la fase en la que usted esté. Porque si yo no lo tengo, y cuando llegue a una nueva planeación lo que voy a hacer es, ¿cuál es el contenido que sigue? Pues entonces no hay una apropiación del programa sintético. Y eso lo venimos haciendo desde el ciclo escolar en donde vino este proceso de formación y apropiación de este nuevo plan de estudios. Eso es algo importantísimo, porque si usted va a compartir sus esfuerzos, su mirada al entorno inmediato, entonces debe de perder el menor tiempo posible en estar volteando a hojear su programa sintético para ver qué contenido sigue. Por eso es importante que usted se apropie. Utilice estrategias que le funcionen a usted, como por ejemplo cuando iba a hacer un examen, póngale palabras clave, póngale, ¿tiene una bitácora? Debe tener una bitácora. No la tiene, vaya y compre un cuaderno. Es importante que usted tenga una bitácora para al menos estar haciendo las anotaciones de las incidencias del día. Quizá en la parte inicial, ahí va a poner todo eso, para simplificarlo y tener cada vez un panorama de lo que se espera de su programa sintético. Es una sugerencia que le dejo porque lo necesitamos para poder tener un buen primer nivel de concreción y apropiarnos y brincar al segundo, que es el programa analítico. Y bueno, encontramos lo que será la relación entre programas de estudio y codiseño. Y aquí, ¿qué tenemos? Mucha atención con ese párrafo inocente que no tiene ningún color amarillo, que lo dejé adrede así. Porque para empezar no lo puse yo, nada más estoy utilizando el diagrama de flujo y se lo voy a poner aquí en animación.
pero mucha atención a ello. Dice, la Autoridad Educativa Federal determinará los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Está consagrado en el artículo 113, fracción 11 de la Ley General de Educación actual. Ojo, ahí dice quién determina planes y programas. No pierda de vista eso. Tenemos el programa de estudio con los contenidos nacionales, seguimos avanzando, hubo un proceso de apropiación, de articulación y contextualización, ahí en el de apropiación que le dije del programa sintético, y llegamos a 2 productos intermedios. Ahora ya tendríamos contenidos nacionales contextualizados, ahora tendríamos contenidos locales por escuela basados en el contexto, es decir, codiseño. Y por fin tenemos a el programa analítico con todo eso. El gráfico actual ya no maneja estos 3 planos, o sea, ya directamente se va al último que sigue, que es planeación didáctica del docente. Yo se lo sigo poniendo para que visibilizar que son 3 planos y que el tercero, durante casi todo el ciclo escolar, previo a la implementación del plan 2022, dijo codiseño y que al final le cambiaron por formulación del programa analítico y resulta que el proceso de codiseño abarcó a casi todo, excepto el cuadrito en verde a la izquierda, que dice programa de estudio. Todo lo demás es parte de lo que será codiseño. Así fue como le cambiaron. ¿Por qué le cambiaron? Bueno, ya sabe, la SEP siendo la SEP. Para orientar la construcción y reconstrucción del programa analítico, se sugiere tener presente lo siguiente. Construcción y reconstrucción. Primero, pues la situación educativa de los alumnos que atendemos en las escuelas. ¿Qué es lo que saben al inicio? ¿Con qué frecuencia asisten? Ah, caray, ya está saliendo algo más diverso. Recursos con los que contamos en las escuelas. ¿Qué lengua hablan? Usted dirá en algún lugar del país, ¿qué lengua hablan? Pues es el español, el idioma oficial. Oiga, hay otras escuelas, no se le olvide. Y si usted está dudoso, creo que en la mía, pues precisamente eso es, situación educativa, hay que estar investigando. No pierda de vista los 2 últimos círculos, las expectativas que tienen sobre la escuela, y algo así como, y esto significa, ¿qué esperan y quieren aprender de la escuela? Esos 2 últimos círculos, por eso hasta están un poquito más alejados de los otros. ¿De qué forma garantiza usted el último círculo, el más blanquisco? ¿Qué esperan y quieren aprender de la escuela? ¿Es monitoreable? Porque mire, si usted la primera pregunta ya tiene una respuesta, usted tiene una respuesta en la cabeza y imagínese que estamos frente a frente. Entonces yo le tengo que preguntar, oiga, ¿y eso que me está respondiendo lo puedo encontrar en algún documento? Básicamente es la planeación didáctica, ¿verdad? Y la otra es la ejecución en clase, por supuesto, pero pues en teoría sabemos que lo que se ejecuta en clase descansa en la planeación didáctica. Entonces, casi ese documento es el que debería. Por eso le pregunto, ¿sería monitoreable? ¿Cómo lo está garantizando? Eso es importante, tendría que estar ahí. Si no está, entonces es cuestionable. Así que vale la pena revisar la última planeación que hicimos, las últimas que hemos hecho, la que tengan que ver con una escuela mexicana, para saber si nosotros tenemos previsto las expectativas que tienen, que esperan y que quieren aprender de la escuela, de los contenidos, PDA y la situación que en conjunto se está interconectando. Y si usted es directivo, ¿ya asesoró sobre cómo hacerlo? Ojo, asesoró, no ya lo pidió. Pedir es bien fácil. Nosotros estamos ante una nueva generación, ¿verdad? De directivos que no están solamente en pedir. Eso, si alguna vez pasó, ya pasó. Ahora ya asesoró sobre cómo hacerlo. Porque hay que dejar constancia, lo decía en un principio. ¿Qué otras consideraciones debemos de tener? Bueno, pues características del contexto, conocimientos y saberes de la comunidad. ¿Por qué? Porque se pueden aprovechar como oportunidades de aprendizaje. Esto obliga a conocer entonces esas características del contexto. Y además, mire, incorporar las expectativas que tienen madres y padres de familia. Vamos haciendo entonces más robusto
esta mirada, ¿qué situaciones tienen enlistadas que surgen del diagnóstico socioeducativo? ¿Cuáles tiene usted? Porque pues se supone que de ahí está bajando todo, ¿no? Nos gastamos casi un ciclo escolar antes de la implementación de nueva escuela mexicana, precisamente hablando de este tema. Y seguramente se hicieron grandes o robustos diagnósticos, o quizá ambas propiedades. Y después, ¿cómo están bajando al plano didáctico? Porque este es uno de los 3 planos del programa analítico, ¿no? ¿Cómo están bajando según el diagrama de flujo que vimos hace unos instantes? ¿Usted utiliza las características del contexto real o del contexto que creemos que es real? Mire, parece ridícula la pregunta, pero la verdad sí hay que planteárselo. Si ustedes lo consideran, en verdad lo invito a que se lo plantee, porque una cosa es lo que nosotros creemos que está pasando y otra que es así. Y eso, insisto, nos obliga a tener que hacer una investigación pues lo más profunda posible, o lo que la pertinencia aconseje, para pasar de la creencia a la configuración o caracterización del contexto real. Y a partir de ello decir, estas son las situaciones que pudiera yo utilizar para cumplir con ese diagrama al principio de cómo llegar al programa analítico. Es lo que estamos buscando, ¿no? La construcción de este. Así que diferenciar entre lo que creo que está pasando y lo que está pasando es altamente relevante. Tener en cuenta las orientaciones metodológicas didácticas y pues donde se abordarán las situaciones, problemas, acontecimientos o temas de interés. Eso que va a pasar a contextualizar y situar al aprendizaje. Ojo, sin llegar a desarrollar la planeación didáctica. Aquí hay un asunto bien interesante. Estoy seguro que en más de una escuela sí llegaron a desarrollar o intentaron desarrollar planeaciones didácticas. Porque pues es que el documento va a acabar con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, como que esa línea delgada y a veces invisible, decir, ¿cómo le hago? ¿Me oriento yo solito? Sabe, a lo mejor para uno mismo pudiera ser que usted decía, es que no tiene sentido que haga una generalidad cuando lo voy a utilizar yo. Fíjese, pensemos en el futuro, no tan lejano, un futuro inmediato. Quizá estos programas analíticos, démosle larga vida a Nueva Escuela Mexicana, o a quien venga y lo recupere, con ese nombre o sin ese nombre, porque insisto, ya se hacía. Pero ahora quedan como documento y parece atractivo el producto. Que vengan nuevas generaciones y digan qué es lo que los antiguos docentes de esta institución visualizaron. Quizá también estamos dejando testimonio a generaciones futuras. No sé si le parezca relevante o no, pero yo mismo me preguntaba eso sobre la cuestión de las orientaciones, y en vez de entrar en un debate inerte sobre si debería de ser de esa forma o no, bueno, pues quizá puedan servir para un futuro, incluso para uno mismo, en el histórico, y decir, miren, así es como la veníamos haciendo, así es como la veníamos regando, así es como la rompimos y obtuvimos el éxito. Ojalá que siempre sea lo último, ¿verdad? Y sobre esto de las metodologías, ¿conoce las 4 metodologías sugeridas? Piense bien en la respuesta. Básicamente es un sí o no. No le dije cuáles son. Pero le voy a hacer una segunda pregunta. ¿En serio las conoce? Esas 4 que vienen en este documento titulado Sugerencias metodológicas para bla bla bla, que lo encuentra en el libro Sin recetas de la fase 3, por cierto, en lo que se conoce como la sección del diseño creativo. Hasta ahí son sugerencias, usted puede tener algunas otras. Ahora sí viene una parte importante. ¿Las domina en su trayecto? En el paso a paso, en la numeralia, en las fases, en los momentos, en cómo las tengan organizadas. ¿Las domina? Fíjese que solamente es la pregunta hacia usted mismo, solamente hacia usted. Pero ahora viene una más complicada. ¿Las domina en su ejecución? Porque la metodología sociocrítica no va a cambiar a nadie.
nada más porque se lleve el paso 1 hasta el paso N y ya solitos. Entonces, ahora ya estamos hablando de otro método, de ahora el aprendizaje espontáneo. No va a suceder así. Si sucede, garbanzos de a libra, pero no es tendencia. Así que es importante, primero, dominarlas en su espíritu, en su esencia, y después en su ejecución. Y mire, en cualquiera usted tiene una participación. Participa en donde le toca hacerlo. Es ahí en donde es casi como separarlo de la ejecución, ¿verdad? Porque si se domina la ejecución, se debe de saber que en algún momento hay una participación y la circunstancia en la que se va a desarrollar esa participación. Entonces, si todo esto no está claro, pues simplemente en mi problema analítico voy a aventar ahí aprendizaje servicio, listo, ya, elegí una. Pero ¿conocemos la implicación del aprendizaje servicio? ¿Hacia dónde va encaminado? ¿Cómo voy a participar yo? La exigencia que tengo yo dentro de aprendizaje servicio. Ya como que cambia la cosa ahí. Y si usted es directivo o supervisor, son las mismas preguntas. Las mismas preguntas porque son las figuras a las que el docente levanta la mano y dice tengo dudas, y son los que deben de ir a ¿en qué puedo ayudarte? Y resolverle la duda. Así que esas mismas preguntas, si usted tiene esa función, es importante que las sepa responder, porque podría utilizarlas el día de mañana con alguien de su escuela, con alguien de su zona. Seguimos con más elementos para la construcción y reconstrucción y tenemos pues lo que se pretende enseñar y aprender, lo cual representa un ejercicio amplio o específico, así que va a depender de la particularidad de lo que estemos lo que tengamos en la mesa, y pues hay que considerar situaciones, problemas, acontecimientos o temas de interés. Fíjese cómo esto se viene repitiendo, se viene, repite. Precisamente esto de que se pretende enseñar y aprender, pues buscamos que haya una comprensión de ello, incluir las expectativas de los alumnos que atendemos y por supuesto saberes y las voces de la comunidad, ¿sí? Porque también eso tiene cabida. Usted seguramente lo recuerda, tema número 6 del plan de estudio, subtema 6.1. ¿Y todo esto a dónde nos conduce presentemente? Pues a que se permita una apropiación de los contenidos, tener toda esta consideración llamada contextualización y aprendizaje situado, aparte de los declarativos necesarios. Y bueno, ¿cómo elige usted los contenidos para su desarrollo? Ahí tiene usted su programa sintético y pues de alguna manera están de arriba hacia abajo. Eso puede ser un ordenamiento natural, un ordenamiento al que pues ya no hubo de otra, ¿verdad? El que lo redactó pues tenía que hacerlo así. O quizá tenía una intencionalidad del de arriba hacia abajo, que no sabemos porque nosotros no estuvimos al lado, codo a codo con quien los diseñó o quien los redactó. Así que, ¿cómo los elige usted? ¿Considera la problematización con su alumnado? Si estamos eligiendo situaciones que son problemas, temas o asuntos de interés, ¿quién le da esa categoría? ¿Se la damos nosotros como docentes? Ok, pensemos que sí, sin conceder. Y desarrollamos una planeación didáctica, que aunque estamos hablando aquí de programa analítico, bueno, va a llegar allá al plano didáctico. Y el alumnado también palomea que es un asunto de interés, reconoce como problema en la situación que se está colocando. Y de ser todo sí, bueno, y ellos qué vea ese cuadro que está ahí del tercero de los centrales, expectativas. Que yo si le diera un clic para descomponerlo, necesidades, intereses e inquietudes. ¿Esas están consideradas? Lo que usted está haciendo, ¿está seguro que es una problematización? Es importante que usted lo valide. Quien tenga dudas sobre qué es problematización es lo primero que hay que ver. Hay que irnos al plan de estudio,
Y el plan de estudio está revisando páginas 90 y 91 para qué es lo que viene como problematización, qué es lo que dice la página 62, que básicamente es se hará de la forma, problema, tema o asunto de interés, es decir, por dónde caminar, pero realmente no lo define. La 90 y 91 es lo más cercano a definirlo, porque realmente todo el plan de estudios no se dice la problematización se define como la problematización no viene así. Entonces entre la página 90 y 91 es lo más cercano, el último párrafo de la 90, primero de la 91, y después pues ver si nosotros cumplimos con esas dos funciones, porque es lo que usted se va a encontrar. Las funciones, cuestionar el papel de los saberes, los conocimientos a la luz de la realidad básicamente, y favorecer nuevas formas de razonamiento, como puede ser la duda sistemática, la creatividad, y por ahí viene otro, ahorita trataré de acordarme cuál es. Una cuarta pregunta, ¿qué papel juega la comunidad en su experiencia de aprendizaje? De allá se está trayendo. Si nosotros no tenemos caracterizada entonces a la comunidad, quizá entonces hasta la barda perimetral, nosotros tenemos injerencia, tenemos juego, pero más allá de ella, ¿le estamos entrando o no le estamos entrando? Eso es necesario ver que exista la posibilidad de romper esa barrera y poder llegar hacia donde está la comunidad. El descubrimiento, que favorezca el descubrimiento, la duda sistemática y la creatividad. Eso es sobre lo que se intenta promover con la problematización. Mire, este está interesante. Secuenciación de los contenidos. Ya decíamos que bueno, están ordenados de alguna manera de arriba hacia abajo. Y mire, esto está pensado adrede. Flechas a izquierda, a la derecha, y de repente resulta que pueden volver a regresar al mismo lugar o estar paseándose como una órbita. En el programa sintético no se presentan en una secuenciación y orden definido. No lo hay. Si usted quiere agarrarlos como está de arriba hacia abajo, bueno, eso es una situación que usted diseñó. Por eso la pregunta aparece, ¿usted diseñó una ruta lineal para el desarrollo de su programa sintético de arriba hacia abajo? Si lo hizo así, bueno, pues, ¿quién se lo dijo? ¿Quién le dijo que era así? ¿Quién le dijo que era lineal? Ojo, usted pudo haberlo seleccionado por decisión propia, eso es otra cosa. Que ya sea por desconocimiento de lo que está aquí, también es un segundo asunto. Pero lo más importante es que si en algún lugar alguien dijo que el orden tenía que seguirse así, ¿de dónde apareció esa información? Porque exactamente estas flechas como están, pues la siguiente pregunta es, ¿utiliza o considera una ruta en espiral? Porque la ruta en espiral me permite lo que usted está viendo ahí atrás. ¿Y cómo concibe la no fragmentación del conocimiento? Porque los contenidos, si usted los ve uno a uno, la pregunta sería, ¿eso es lo correcto o es incorrecto? Ya tengo situaciones para contextualizar. Y ahora es un contenido el que cabe más de uno. ¿Cómo concibe la no fragmentación del conocimiento? Porque anteriormente pues teníamos nosotros aprendizajes esperados. Y más atrás también los teníamos, pero teníamos temas. Y contenidos, temas, subtemas. Y se criticó al pasado diciendo que se fragmentaba el conocimiento, porque cada disciplina hacía lo suyo. Pero dentro de la disciplina, ¿cómo se concibe la no fragmentación? ¿Cabe o no cabe ese término dentro de una misma asignatura, que era lo anterior? Hoy fases 2 a las 6 reúnen campos con las antiguas asignaturas, fase 6 sigue teniéndolas, les pusieron otro nombre, pero es lo mismo. Es importante que usted se responda a ello, porque de esa manera sabremos el porqué de las decisiones que actualmente está tomando sobre por qué tiene ciertos contenidos, por qué están ordenados de esa forma
y a qué responden como una decisión pedagógica suya. Eso es importante, esa última pregunta, para poder saber de qué estamos hablando cuando usted diga esto es la no fragmentación. La temporalidad del programa analítico, vaya que este fue un tema que dio mucho de qué hablar durante la fase de apropiación y fortalecimiento de este plan de estudios. Lo que queda claro es que es anual, está especificado. El programa analítico, esa es su temporalidad. Sin embargo, el abordaje de los contenidos es en función de la dosificación que consideren pertinente. En algún momento aquí en el canal también le dije, hablar de dosificación es propio porque el término habla de estar haciendo entregas durante un tiempo determinado. Y si usted elige un contenido, una serie de contenidos que están ubicados en el tiempo, usted está dosificando temporalmente. Mucho cuidado con el constructo que significa dosificación en el ámbito escolar. A veces hay que tener presente el significado de la palabra en el diccionario, porque si no, entonces podríamos entrar en situaciones que no nos llevarían a algo productivo cuando estamos hablando de lo mismo, pero estamos peleándonos nada más por la palabra o por el término. Así que es importante que en la apropiación del programa sintético se determine la forma en cómo van a ir apareciendo a lo largo de ese tiempo llamado anual del ciclo escolar el abordaje de los contenidos. ¿Usted determina la temporalidad en sus planeaciones? Usted dice, yo me la voy a aventar de 1 semana, 2 semanas es lo que necesito. Yo necesito un mes entero. ¿Usted lo determina? De no ser así, ¿y por qué lo permite? ¿Quién le dijo que puede alguien decir, no, le vas a poner de tal a tal? Si usted es directivo, ¿cómo maneja este asunto? Porque, pues para estas alturas, nosotros debemos de saber que en aras de la autonomía profesional, pues se decide por criterios pedagógicos, ¿no? Por acciones, alcances y limitaciones de acciones pedagógicas, ¿verdad? Así lo dice en la página 60 el plan de estudios. Por eso es importante, si usted es directivo, ¿cómo maneja este asunto para decirles, oigan, ¿qué creen? No se peleen por esto y lo otro. Porque ya ven que la SEP en este ciclo escolar 2023-2024 pues habla de la planeación mensual y la planeación mensual. Caramba, ellos mismos escribieron lo contrario y vienen acá a estar sugiriendo que tiene que ser por mes porque ellos ya determinaron ello. Esto choca, ¿no? Choca, pero bueno, la SEP puede decir lo que quiera por allá y la secretaria en sus videos otra cosa, pero en la escuela y sobre todo si usted es directivo, ¿cómo maneja este asunto? Y por supuesto, si siendo directivo o supervisor, ¿cómo asesora para la determinación de la secuencia y temporalidad? Los líderes pedagógicos salen a la luz para poder resolver estas dudas. Así debiera de ser, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tenemos otro elemento a considerar y aquí se presentan todos en conjunto tal cual aparecen en el anexo al acuerdo 080823. Ahora sí, vámonos con que el programa analítico se configura en 3 planos: lectura de la realidad, de la escuela como punto de partida; el segundo, que implica la toma de decisiones respecto de los contenidos; y el tercero, la concreción del programa analítico. Y estos 3 planos forman parte del proceso del codiseño, es decir, el diagrama de flujo que vimos en un principio. Y bueno, pues ahí viene el primer plano, lectura de la realidad, donde pues esta lectura de la realidad que abarca escuela, comunidad, región, país, implica el análisis del diagnóstico de los aprendizajes, esos puntos de partida, el académico, pero después ya vamos caracterizando a los actores, cómo reconocer sus distintas voces y expectativas. Recuerde qué queremos aprender aquí en la escuela, a qué venimos. Se establecen relaciones entre las condiciones educativas y los distintos retos que enfrentan los procesos de enseñanza y aprendizaje en función de todo eso que está ahí abajo, todo eso que está ahí.
que, bueno, artículo 20 de la Ley General de Educación, hay que darle vista también a ello. Hay que considerar la infraestructura de nuestros centros escolares, los materiales que hay ahí, las condiciones de la comunidad. Estamos configurando todo lo que se pueda, absolutamente todo. Pero, ¿qué tan perceptivo anda usted con lo que sucede en el entorno escolar inmediato? Si algo sucede dentro de la comunidad, llama la atención, moviliza a la gente, los pone en alert, qué sé yo. ¿Usted lo tiene presente? ¿De qué manera toma nota para poderlo considerar? ¿Qué probabilidad existe? Mira, aquí usé 2 veces la palabra aquí, tache al que está hablando. De que existe una incorporación en su programa analítico o planeación. Ese evento tiene cabida. ¿Qué información sabe que califique como caracterización de la comunidad? Porque, pues habiendo tanta información que podemos nosotros recabar del entorno, ¿cuál para usted califica como caracterizar a la comunidad? ¿Y cuál otra? Pues es información útil tal vez, información que sirve, pero no nos sirve para efectos pedagógicos. Para abordar este primer plano se sugiere lo siguiente. Indagar y analizar. Estamos hablando de estar haciendo estudios de qué características personales, socioculturales, académicas de niños que asisten a la escuela. Pudo haber sido a manera de diagnóstico y evaluación inicial. Ojo, no solamente es el académico, el tradicional académico. ¿Cuáles son las expectativas que se tiene acerca de la escuela? ¿Y cuáles son las fortalezas que tenemos con relación a toda esa información? Saber no procesarlas, saber responder a todo ello en el momento en que tenga utilidad dentro de las acciones pedagógicas. ¿Su diagnóstico individual habla de esto? El académico seguramente sí, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde trasciende usted de la academia? ¿Usted domina los contenidos del campo o disciplina que con soltura y alegría usted es capaz de hablar de ellos? Porque quizá en fases 2 a 5 debiera de ser así. Pero en fase 6, para quienes trabajan por disciplina, la organización hora, semana, mes y los avances en materia laboral con horas, pudiera ser que provoque que usted llegue a una disciplina pues, que no sea, como decimos tradicionalmente, no es la suya. Y después de eso, ¿cómo le hacemos para afrontar este desafío? Porque esa es una situación de que tiene que resolver el docente. Si usted está en fase 2 a 5, todas las antiguas asignaturas usted las domina todas. Cuando usted distribuía cada una de ellas en el tiempo, ¿hacía parejo o se recargaba o escondía en donde no? No es un problema de fase 6, es de todos. Así que esa pregunta hay que responderla, porque si vamos a indagar y analizar, bueno, lo primero que tengo que resolver es lo mío, porque lo mío se va a conjuntar con lo que andemos nosotros por allá afuera. Y tenemos que analizar los contextos dentro de lo que es la comunidad, entender lo que es la comunidad. ¿Cuáles son las condiciones que afectan positiva y o negativamente a la escuela en la consecución de sus propósitos y las posibilidades de intervención de esta? Ojo, posibilidades de intervención. No todo estará en nuestras posibilidades. ¿Y cuál es el impacto de los elementos mundo, país, entidad federativa y localidad dentro de la vida escolar? Básicamente las preguntas son las mismas que hicimos en el inciso A. Llegamos al segundo plano, el de la contextualización. El plano relevante, muy relevante. No quiere decir que el otro no. El otro nos dio información. La salimos a buscar. Ya la tenemos, ya la reunimos, ya la procesamos. Llegó el momento de contextualizar y situar el aprendizaje. Contextualizar permite al colectivo escolar interpretar y resignificar los contenidos curriculares del programa sintético, es decir, ya le brincamos del nivel 1
de concreción al 2. Recuerde, había dos cuadritos, uno amarillo y uno verde. Ya pasamos por ahí, estamos llegando casi al final. Casi al final. Desde sus propios términos y referencias. Nos están entregando la potestad de hacer eso, interpretar y resignificar. Todo esto para promover un aprendizaje situacional. Contextualizo para promover aprendizaje situado. Ese es el enfoque didáctico que ya no aparece. ¿Usted hace sus interpretaciones o se las hacen? Porque su experiencia docente es importantísima al día. Bueno, ha sido importantísima desde ayer y quién sabe cuántos ayeres. Así que si hoy por alguna razón deja usted que otras personas lo hagan, entonces no es su programa analítico, no es su planeación didáctica, no es el dueño de las acciones usted. Porque interpretar y resignificar es algo muy propio de uno. Percibir e interpretar. Dos procesos diferentes que es muy complicado que haya una coincidencia. En las trivialidades aumenta la probabilidad, pero en los dilemas baja esa probabilidad. Por eso usted las hace, es importantísimo que las estemos haciendo. Y de ser eso último así, o sea que se las estén haciendo a usted, ¿quién osa atentar contra su autonomía profesional? ¿Quién le está robando esa posibilidad? Porque también puede ser que usted esté levantando la mano y diga, no, es que es así, miren, escúchenme. ¿Quién dentro de su escuela, quién dentro de la zona escolar le está quitando ese elemento importantísimo llamado autonomía profesional? Y ahora, si usted lo está haciendo, o sea, ahora vamos al primer caso, usted está haciendo sus interpretaciones, ¿cómo garantiza que promueve aprendizaje situado? Ya, o sea, ya contextualizó, hizo sus interpretaciones y resignificados. ¿Y usted cómo? Así que la planeación nuevamente se va a volver a asomar en algún momento. Aquí solamente dice, sí, tenemos este problema, tema o asunto de interés. Ojo, hay que tener la visión hacia el plano didáctico, porque allá va a parar. Porque si no para allá, entonces este documento, por eso le digo, está muerto. Si es como documento, está muerto. Si es como estrategia, tiene que llegar hasta el plano didáctico. Y para empezar, todos debemos de decir, un aprendizaje situado significa esto. Se define de la siguiente manera. ¿Usted cómo lo define? La contextualización implica la resignificación, apropiación del currículo nacional. Y lo nacional como punto de partida y no como contenidos universales acabados o aplicables a cualquier contexto, que era una crítica que se le hacía a los planes anteriores que estaban diseñados de esa manera. Así que los contenidos adquieren un sentido y significado particular al responder a las necesidades, intereses, capacidades, etcétera, que el colectivo docente considera importantes y posibles de trabajar. Le comentaba hace unos instantes, tenemos información, esa información ya la procesamos, ya la estamos utilizando. Pero primero, ¿cómo define usted a la contextualización? Estamos en ello. Aquí dice que implica. O sea, ya estamos yendo a más adelante, pero ¿y usted cómo la define? Empecemos por ahí. ¿Y cómo da cuenta de que realiza este proceso? Otra vez, vista a la planeación didáctica, téngalo muy presente. Lo que usted diga en este programa analítico se tiene que sostener allá en el plano didáctico, porque si no, su planeación, ¿de qué manera lo va a avalar? ¿Cómo avala las respuestas que usted esté dando ahorita a estas preguntas? Ese documento es. Y si usted es directivo o supervisor, puede identificar que se realiza este proceso dentro de una planeación. Usted puede encontrarlo, porque la contextualización difícilmente es un campo que se llena en un formato. Es toda una serie de textos en los que hay una secuenciación de actividades. Y solamente a través de la lectura pudiéramos darnos cuenta. ¿Usted tiene otra forma de hacerlo?
compártamela, de verdad, por favor. No veo otra más que leyendo lo que alguien, a partir de un programa de actividades diga que se hará X, Y o Z, y a partir de ahí ver que hay una contextualización. El proceso de contextualización se puede desarrollar de diferentes maneras. No existe un formato o manera única de llevarla a cabo. Me adelanté para decírselo, para que yo empezara a pensar sobre sí o no. Se puede relacionar con las situaciones que viven niñas y adolescentes cotidianamente. Por favor, háganlo. Y esto a donde nos lleva pues a tener en consideración un tema, concepto, situación, problema, interés social, local, todo lo que está ahí, tanto locales como globales. Ojo, no significa que ya se acabó la mirada global. No. Localización. ¿Le suena? Localización. Libros sin recetas de la fase 4. ¿Usted tiene un formato para hacerla? ¿La contextualización? ¿O se la cambio por algo quizá más plural? Porque le digo yo que un formato pues está medio complicado. ¿Tiene un procedimiento para hacerla? Porque el procedimiento quizás sería algo de mayor utilidad. Las situaciones que seleccionaron se mantienen actuales al paso del tiempo. Si en el Consejo Técnico Escolar se van a reunir para estar haciendo estos trabajos, ¿es vigente lo que se puso en un agosto? O sea, imagínense que ya estamos en enero, febrero, marzo. ¿Todo lo que esté ahí es vigente? ¿Nos casamos con ello? ¿No agotamos nada? ¿No fastidiamos a alguien? Imagínense que aparecen otras relevantes en el entorno que le he venido platicando. ¿Y esas situaciones que seleccionaron impiden la llegada de estas? Si el problema analítico es inacabado, estas situaciones, ¿cómo llegan? ¿Quién tiene la llave para ello? ¿O usted tiene la potestad de decir, en mi próxima planeación voy a recoger algo que apenas sucedió hace 5 minutos, hace 10 minutos, hace un día, que no estaba considerado porque no había ocurrido? Piense en esos mecanismos. ¿Existen en su escuela? ¿Existen en su zona escolar? El colectivo docente necesita analizar la pertinencia y las posibilidades que tienen determinados contenidos. Ojo, determinados contenidos. Que se observen de manera clara las interconexiones entre los distintos conocimientos y saberes. O sea, hacia el interior de la escuela, hacia el exterior de la escuela. Deberán identificar las relaciones entre todo esto que está aquí. Página 125 del plan de estudios, que dice que un programa analítico no será pertinente si no se utilizan todos los puntos de interconexión que se marcan ahí, más los que el docente decida. Porque aquí nos están diciendo perfil de egreso, ejes articuladores, finalidades del campo, especificidades de cada fase, y más los que usted quiera poner. Se me viene uno a la mente, fase 6, tecnología, énfasis tecnológico. Y los que usted quiera estar colocando, porque seguramente alguien tiene un conocido en alguna institución, y esa institución tiene un programa y lo podemos ver. Todas las posibilidades tienen cabida. La organización y alcance de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje es parte del análisis. Necesidades de actualización o preparación docente que requiera su tratamiento didáctico. O sea, también nosotros, si ya vimos que hay algo en lo que, oye, eso yo no le sé, híjole, pues se convierte entonces en una oportunidad de actualización. Y de todo esto, precisamente de eso, de los puntos de interconexión, ¿sabe la forma en cómo debe emplearse el eje articulador? No cómo llenarlo en un formato, no cómo ponerle ahí en una tablita, no. ¿Sabe lo que significa? Lo necesita saber, ¿Qué debemos entender como alcance de un PDA? Alcance de un PDA. ¿Significa que entonces hablamos de que no todo su texto pudiera ser posible? ¿Alguna parte es posible? No es una referencia del acuerdo 100923, artículo 5, eso usted ya lo sabe. No lo es. El que es referente es contenido. Y si le quieren torcer por ahí, bueno, usted sabrá si se suma a esa torcedura. Yo solamente le pongo lo que normativamente dice.
A eso se refiere con alcance de un PDA, entonces, o sea, es, es lo posible. ¿Usted sabe de todo o la contextualización ya le propuso alguna necesidad de actualización o preparación? No sabemos de todo, ¿verdad? Y menos de las dinámicas que pueden haber en una comunidad, en un barrio, localidad, colonia, los símbolos que existen, los valores que se tienen, la forma en cómo se desarrolla y todo lo que se le venga a la mente. ¿Ya usted lo sabe todo? Yo ya me adelanto, yo diría que no. Y son desafíos que van apareciendo, pero esos desafíos los vamos sorteando. ¿De qué manera los vamos sorteando? Y si usted es directivo o supervisor, orientó sobre la necesidad de otros contenidos en función del contexto, ¿quién mejor que ellos por su función para que están en contacto de otra forma con la comunidad para decir, oigan, esto se los dejo en la mesa, lo pongo en la mesa, alguien ya lo visualizó, de qué manera se puede trabajar, quién lo puede trabajar, de qué manera lo podemos en conjunto? Estas figuras nuevamente, y más la de supervisora, por definición, visión más amplia, para poder estar orientando sobre esos otros contenidos. Y bueno, como resultado de este ejercicio de análisis, el colectivo docente deberá tomar decisiones en torno a los contenidos que formarán parte de su programa analítico. Ah, caray. Contenidos que formarán parte. O sea, otros no. Dice, a saber, contenidos sin ajustes. Se incorporan tal como aparecen en el programa sintético. Esto se lo dije yo desde que estábamos en el proceso de formación y apropiación. Pero se viralizó que todo se tenía que contextualizar, que todo. Bueno, aquí se lo habíamos dicho. Aquí ya por lo menos ya el documento oficial ya aparece. Bejoredu lo había señalado con anterioridad a la SEP y la SEP le hizo caso. Qué bueno, porque hay contenidos que no pueden pasar por ese tratamiento. ¿Usted sabía de esto? ¿Sí? ¿No? ¿No lo sabía? ¿Hay alguien que le obligue a contextualizar o articular, aunque usted haya determinado su inviabilidad? O sea, de todos modos lo tiene que hacer. Sí, sí, hay alguien que se lo esté obligando. Si es directivo o supervisor, ¿les habló de esta situación para prevenir? O sea, no estén escuchando eso no es así. Lo que es así, aquí está. Si alguien hacía o indicaba lo contrario, difundió una fuente oficial para tal afirmación o actuación. Es relevante que la fuente principal sea anunciada por el comentarista, por el opinólogo, y más si es un directivo o es un supervisor, es decir, alguien con posición oficial. Pero si usted los escucha por otros lados, pregunte, bueno, ¿y cuál es tu fuente oficial para lo que estás afirmando? Usted, si ha seguido este canal, recordará que hay un video titulado Resolviendo nudos del programa analítico, en el que dije, es momento de acercarle todo el párrafo, la página del plan de estudios para que todo esto sucediera tal y como lo solicita Nueva Escuela Mexicana. Y que si usted estaba en desacuerdo con lo que yo opinaba, porque lo puede estar, pero por lo menos supiera la fuente original, la fuente oficial, y usted lo leyera, lo comprendiera y le diera la interpretación que usted consideraba era la correcta, la adecuada. Pero al menos ya había una fuente oficial de por medio, no solamente el que a mí se me ocurrió decirlo y ya. Así que esto que estamos revisando del programa analítico es fuente oficial, es el anexo al acuerdo 8823. Qué bueno que vienen estos términos con tal claridad. Yo lo agradezco infinitamente que venga de esa manera. Porque hay contenidos contextualizados. Estos, manteniendo su esencia, requieren ser contextualizados de manera más pertinente a las condiciones particulares del estudiantado y del contexto. Además, retoman aquellos saberes y conocimientos locales y comunitarios y además otras maneras de aproximarse a la comprensión de determinadas temáticas que no suelen ser consideradas dentro de una disciplina específica. Esto es como pregunta curiosa, ¿eh? ¿Qué porcentaje usted pudo contextualizar
de su programa sintético? Y aquí vamos a apelar a la ética profesional, no a decir, a mí me conviene para trabajar menos. Ese no, ese no, ese no. No, realmente, pues pensemos de forma sensata, ¿no? Vamos a alejarnos de eso que ni siquiera debiéramos de considerar. Alcanzan a ser mayoría, al menos es más del 50%, encontró fondo, porque eso quizá va a hablar también de la forma en cómo nos manejamos como profesionales, no de ganas, de cómo nuestra visión alcanzó a encontrar oportunidades para contextualizar. Y requiere de una lectura exquisita del entorno inmediato, del contexto. Y que cree, pues también hasta de nuestra experiencia de vida. Porque también de nuestra experiencia de vida podríamos asumir que hay un común entre mi persona y el contexto. Eso también puede ocurrir. Y quizá esa se convierta en una hipótesis para decir, eso que creo yo que puedo contextualizar ocurrirá en la comunidad. Y otra vez ahí voy en mi papel de investigador. Por eso, propóngase como una meta el decir, 50% del programa sintético debería de tenerlo contextualizado. Al menos, el peor de los escenarios. Y entre más crezca ese número, pues por supuesto debería de ser mejor y en beneficio de los alumnos que estamos atendiendo. Y tenemos contenidos nuevos, contenidos que no están presentes en el programa sintético, que corresponden a la localidad, a la regionalidad y que sería necesario incorporar. Y por supuesto todo esto a partir del análisis que se realizó dentro del colectivo. Y esos contenidos nuevos aparecerán y se sumarán a los contenidos del programa sintético. ¿Usted colocó algunos? ¿Y cuál es la base de dicho codiseño? ¿De dónde se basó? Aunque ya decimos que es del análisis, bueno, el análisis simplemente es el proceso. La información específica y particular de dónde viene ese argumento para haberlos colocado. Y con eso pues tenemos los 3 tipos de contenidos a los que podemos hacer referencia en el programa sintético. Estos contenidos entonces se organizan en función de las necesidades de la escuela. Recuerde, no todos tienen que contextualizarse ni articularse al mismo tiempo en una situación tema o problema. Y además se pueden abordar en múltiples oportunidades desde varias dimensiones y momentos. Aquí podemos rescatar el 9º atributo que tenía aprendizaje esperado, según decía el Plan de Estudios 2017, que no eran de una sola observancia, que no eran de un solo momento. Así que es ahí donde le planteaba yo esas preguntas de, ¿usted cuando ve un contenido ya no lo vuelve a tocar? ¿Ya se acabó? ¿Ya tema muerto? ¿Yo ya lo logré? ¿O vuelve a esta espiral? Lo vuelve a recuperar pero desde otra dimensión, desde otro momento, en una otra oportunidad. Pero para poder lograr eso seguramente requerimos de un dominio vasto del programa sintético que vayamos a desarrollar para poder verlo de esta manera. Y la experiencia, si es que usted tuvo la experiencia de impartir en el plan de estudios de aprendizajes clave, seguramente entonces ya lleva mucho camino recorrido. Compártalo con quien no lleve tanto, porque es ahí donde se va a necesitar, es ahí donde estamos favoreciendo aprendizajes situados. Y bueno, pues llegamos al tercer plano, formulación del programa analítico. Y aquí, pues, una vez delimitados los contenidos que integrarán al programa analítico, y dado que el programa sintético, lo venimos viendo, no establece una secuenciación, llega este momento donde será el colectivo docente quien deberá organizar la secuenciación y la temporalidad. El colectivo docente, el consejo técnico escolar sesionando. Esto es importante, es potestad del colectivo docente, no de alguien más. Y se enunciará de manera general algunas vinculaciones y metodologías, proyectos, ABP, estudios de casos, secuencia didáctica, enseñanza globalizada, todas son posibles. Todas son posibles. Si alguna vez escuchó proyectos, nada más proyectos, bueno,
Y por supuesto, de qué manera estarán presentes los ejes articuladores, ya que este organizador curricular es el que le da vista al exterior, hacia la comunidad. Aunque cosas de la comunidad están ocurriendo al interior de la escuela, pues por obvias razones, porque hay una interdependencia, ¿verdad? Entonces, téngalo presente, sobre todo esto de los proyectos. Y bueno, pues el programa analítico es un documento que debería tener una mayor integración curricular, dado que no es la suma de los programas analíticos de fulanito, sutanito, merenganito, coronavito, no es la suma de ellos. Integración curricular no representa una suma aditiva. ¿Sabe cuáles son los dos organizadores curriculares y los tres procesos implicados cada que decimos integración curricular? ¿Usted los conoce? ¿Reconoce la diferencia entre interdisciplinariedad con multidisciplinariedad? Hablar de integración curricular no es hablar de hermandad, de manos tomadas unos con otros. La primera pregunta es importantísima. Mire que hasta el momento yo solamente en esta situación de tratar de favorecer el pensamiento crítico, en algunas doy respuestas, en algunas otras no. Precisamente es la dinámica que se tiene con este material, porque estas preguntas ya han sido resueltas en otros materiales con anterioridad aquí en el canal. Pero necesitamos saberlas en el momento en que estemos hablando, defendiendo y dirigiendo trabajos de un programa analítico. Los organizadores curriculares es campo formativo y eje articulador, y los tres procesos implicados es interdisciplinariedad, problematización y trabajo por proyectos. Eso es de lo que hablamos cuando decimos integración curricular. Y bueno, se construye por ciclo escolar, ya lo habíamos visto, de manera anual, incorpora los 4 campos formativos, evidentemente porque hablamos de integración curricular, y aquí hay un saludito a secundaria, porque en el caso, mire lo que dice, se lo puso en rosita, es el único texto que tiene otro color dentro de los que utilicé para el diálogo, porque dice que profesores que trabajan las asignaturas, como que a alguien se le patinó, ya les llaman disciplinas y aquí le dicen asignaturas. Aguas, Secretaría de Educación Pública, aguas, a quien hay que jalarle las orejas. De un mismo campo determinarán los contenidos de cada grado. Y ya me lo había preguntado ahorita, le compartí esa pregunta. ¿Qué se entiende por determinarán los contenidos de cada grado? Bueno, ahí queda. Y bueno, pues es fundamental que el programa analítico sea revisado cada tanto en las sesiones de CTE y para hacer las reorientaciones, adaptaciones, adecuaciones y ajustes que la realidad le devuelva a la estrategia de contextualización. Porque la realidad es dinámica, no es estática. Por eso es que le decía, su programa analítico prevé incorporaciones después de agosto y con qué rapidez incorpora las añadiduras, los cambios que haya que hacer, porque la realidad es cambiante. ¿Le da tiempo de hacer esta revisión en su consejo técnico escolar? ¿Se promueven estos mecanismos para que suceda tanto la revisión como incorporaciones? ¿Quién puede hacer modificaciones reales a esta estrategia denominada programa analítico? Y si usted es directivo o supervisor, ¿cómo orienta a que suceda esta posibilidad en medio de tanta labor que se tiene en las escuelas? Porque si no, ¿cómo se va a poder hacer? Ahí queda, ¿verdad? Y bueno, así es como llegamos al final de este apartado titulado el programa analítico. Esperando haya sido de su interés. Gracias por llegar hasta este punto. Gracias por su atención. Cuídense mucho y hasta la próxima.